Sabíamos que eras una interesada desde el día que apareciste. 5 años lo ordeñaste, vieja sinvergüenza. Esas palabras acaban de salir de la boca de mi hijastra mientras firmo los papeles que me quitan todo. La casa donde cuidé a su padre moribundo durante 1826 días. El auto que usé para llevarlo a 63 sesiones de quimioterapia. Las cuentas bancarias que llenamos vendiendo empanadas los domingos. Todo perdido. Pero ellas cometieron un error. Y muy pronto van a descubrir cuál. Esta es la historia de cómo 2 hijastras ingratas intentaron robarme mi vida. Y cómo la justicia se sirve en silencio. Tengo 61 años y mis manos tiemblan mientras sostengo este bolígrafo frente a los papeles que me quitarán todo. La notaría huele a madera vieja y a café recalentado. Son las 4:23 de la tarde de un martes que jamás olvidaré. Frente a mí, Daniela y Gabriela, las hijas de Ricardo, mi esposo que murió hace 2 días, me miran con una mezcla de desprecio y triunfo que me quema la piel. Daniela, la mayor, tiene 42 años y usa un traje gris que nunca le vi cuando su padre agonizaba en esa cama de hospital. Gabriela, de 38, se pinta las uñas de rojo mientras espera que yo firme. Rojo como la sangre que siento bombeando en mis oídos. El abogado del juez carraspea. Es un hombre delgado, de anteojos gruesos, que no me mira a los ojos cuando habla. Me extiende una pluma azul, una pluma barata de esas que regalan en los bancos. Con esta pluma voy a firmar que renuncio a la casa donde cuidé a Ricardo durante 1826 días. Con esta pluma voy a entregar el automóvil que manejé para llevar a mi esposo a 63 sesiones de quimioterapia. Con esta pluma voy a ceder las cuentas bancarias que tienen el dinero que Ricardo y yo ahorramos vendiendo empanadas los domingos en la feria del barrio. Daniela se inclina hacia mí. Huele a perfume caro, de esos que cuestan más que mi renta mensual. Me susurra al oído con voz de hielo. Espero que hayas disfrutado estos 5 años de vida cómoda, porque se acabó. Ahora vas a volver al hueco del que saliste. Siento que algo se rompe dentro de mi pecho. No es el corazón, es algo más profundo. Es la última hebra de dignidad que me quedaba. Mis dedos aprietan la pluma hasta que los nudillos se ponen blancos. El abogado me señala la línea punteada. Línea 1. Renuncia a derechos sobre el inmueble ubicado en calle Los Jazmines, número 247. Línea 2. Renuncia a derechos sobre el vehículo Toyota Corolla, placas HBK 473. Línea 3. Renuncia a derechos sobre cuentas de ahorro y fondos de inversión. Firmo. Firmo con lágrimas que me caen sobre el papel y manchan la tinta. Firmo mientras Gabriela suelta una risita corta, como un ladrido. Firmo mientras el notario golpea su sello sobre cada página con un sonido seco que retumba en mis huesos. El abogado de ellas, un tipo gordo con corbata mal anudada, sonríe satisfecho. Recoge los papeles como quien recoge billetes del suelo. Daniela se pone de pie. Me mira desde arriba, porque yo sigo sentada, porque mis piernas no responden. Tienes hasta el viernes para sacar tus cosas de la casa. Deja las llaves en la mesa de la cocina. Y ni se te ocurra llevarte nada que no sea tuyo. Se da la vuelta. Sus tacones repiquetean contra el piso de cerámica. Gabriela la sigue, guardando su teléfono celular en la cartera. La puerta de la notaría se cierra con un golpe que me deja sola con el notario y su secretaria, una mujer joven que me mira con lástima. Pero esperen un momento. Déjenme presentarme como es debido, porque ustedes merecen saber quién soy yo antes de juzgarme, antes de preguntarse por qué una mujer se deja humillar así, antes de pensar que soy tonta o débil o que merecía esto. Me llamo Patricia Solís. Tengo 61 años recién cumplidos. Nací en un pueblo pequeño de la provincia donde las casas son de adobe y las calles no tienen nombre, solo números. Soy la menor de 6 hermanos. Mi padre era albañil y mi madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Aprendí a trabajar antes de aprender a leer. A los 8 años ya sabía planchar camisas sin quemar la tela. A los 12, cocinar para 10 personas con medio kilo de arroz y un poco de imaginación.
Me casé la primera vez a los 19 años, con un hombre que resultó ser bueno para las promesas y malo para todo lo demás. Tuvimos 2 hijos. Él se fue cuando el menor tenía 4 años, dejándome con una deuda en el almacén del barrio y un colchón viejo como única herencia. Trabajé limpiando casas, vendiendo cosméticos puerta por puerta, haciendo tortas por encargo. Mis hijos crecieron fuertes, estudiaron con becas, se fueron a vivir a otras ciudades. Hoy tengo 4 nietos que veo una vez al año si tengo suerte. Conocí a Ricardo hace 7 años en la iglesia del barrio San Martín. Él era viudo desde hacía 3 años. Su esposa había muerto de un infarto fulminante mientras tendía ropa en el patio. Ricardo tenía 62 años entonces, cabello cano, manos grandes de trabajador y una tristeza en los ojos que reconocí porque era igual a la mía. Era dueño de una ferretería pequeña pero bien puesta en la avenida principal. Vivía solo en una casa de 3 habitaciones que olía a encierro y a comida recalentada. Nos hicimos amigos primero. Tomábamos café después de misa. Él me contaba de sus hijas, que vivían lejos y lo llamaban poco. Yo le contaba de mis hijos, que también vivían lejos y llamaban poco. Nos reímos de esa coincidencia amarga. 6 meses después, me pidió que fuera su compañera. No usó palabras bonitas. Me dijo: Patricia, estoy cansado de estar solo. Tú también estás cansada. ¿Por qué no nos acompañamos? Acepté. Nos casamos por civil un sábado lluvioso de abril. Su hija Daniela vino a la boda, pero se fue antes del almuerzo. Gabriela ni siquiera contestó el teléfono. Los primeros 2 años fueron tranquilos. Yo ayudaba en la ferretería, atendiendo la caja, ordenando el inventario. Ricardo era un hombre de rutinas. Desayunaba avena con manzana. Leía el periódico completo, hasta los anuncios clasificados. Veíamos las noticias de la noche juntos. No era un matrimonio de película, pero era honesto. Nos cuidábamos. Él pagaba las cuentas grandes y yo las chicas. Juntábamos el dinero que sobraba en una lata de galletas escondida detrás de las ollas. Entonces llegó el diagnóstico: cáncer de páncreas. Etapa 3. El doctor era un hombre joven, demasiado joven para dar noticias tan terribles. Nos lo dijo en un consultorio con las paredes color verde menta, un color que ahora odio con toda mi alma. Ricardo apretó mi mano tan fuerte que me dejó marca. El médico habló de quimioterapia, de pronósticos, de calidad de vida. Habló durante 15 minutos, pero yo solo escuché 3 palabras: 2 años máximo. Llamé a Daniela esa misma noche. Le temblaba la voz cuando contestó. Le expliqué todo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego me dijo: Bueno, Patricia, gracias por avisar. Yo hablo con Gabriela y vemos qué podemos hacer. Colgó. No volvió a llamar en 2 semanas. Cuando finalmente apareció en casa, no abrazó a su padre. Se sentó en la sala, revisó unos papeles viejos, preguntó por el testamento. Ricardo le dijo que no había hecho ninguno nuevo después de casarse conmigo. Daniela apretó los labios. Se fue 1 hora después. Los siguientes 5 años se convirtieron en un borrón de hospitales, medicinas, noches sin dormir. Ricardo empeoró rápido. La quimioterapia lo dejaba tan débil que no podía caminar solo al baño. Perdió 22 kilos. Su piel se puso del color de la cera vieja. Dejó de reconocerme algunos días. Me llamaba por el nombre de su primera esposa. Yo no lo corregía. Limpiaba sus vómitos. Le cambiaba los pañales cuando ya no controlaba sus esfínteres. Le daba de comer con cuchara, limpiándole la boca después de cada bocado. Vendí mi única joya, un anillo de oro que me había regalado mi madre antes de morir, para pagar un tratamiento experimental que el seguro no cubría. Ricardo lo supo y lloró. Me dijo: Perdóname, Patricia. Perdóname por hacerte pasar por esto. Le sequé las lágrimas y le dije que no tenía nada que perdonar. Mentí. No porque estuviera enojada con él, sino porque dentro de mí crecía un resentimiento amargo hacia sus hijas, que llamaban una vez al mes para preguntar cómo estaba, pero que nunca, nunca aparecían para ayudar. La ferretería tuvimos que cerrarla.
Yo no podía atenderla sola y cuidar a Ricardo. La vendimos por menos de lo que valía a un comerciante chino que regateó hasta el último peso. Con ese dinero pagamos deudas médicas y compramos más tiempo, tiempo que se escurría como agua entre los dedos. Ricardo murió un domingo de madrugada. Eran las 5:47 de la mañana. Yo estaba acostada junto a él, sosteniéndole la mano. Sentí cuando dejó de respirar. No fue dramático como en las películas, solo un suspiro largo y luego nada. Silencio. Un silencio tan pesado que me aplastó contra el colchón. Llamé a Daniela a las 6 de la mañana. Contestó con voz de sueño. Le dije, «Tu padre falleció». Hubo un gemido del otro lado. Luego un llanto que sonaba real. Dijo que venía enseguida. Llegó 5 horas después con Gabriela, las dos vestidas de negro, como si hubieran tenido los vestidos preparados en el closet esperando este día. El funeral fue sencillo. Pocas personas, los vecinos del barrio, algunos clientes viejos de la ferretería, el padre Julio de la iglesia. Daniela y Gabriela se sentaron en la primera fila, llorando de manera ostentosa. Yo me senté atrás, seca de lágrimas porque ya las había gastado todas durante 5 años de agonía lenta. Después del entierro, volvimos a la casa. Daniela y Gabriela se instalaron en la sala como dueñas. Empezaron a revisar cajones, a abrir armarios, a hacer inventario. Les pregunté qué hacían. Daniela me miró como si yo fuera una intrusa. «Estamos viendo lo que dejó nuestro padre. Es nuestro derecho». Esa noche, mientras yo trataba de dormir en la cama donde Ricardo había muerto, las escuché hablando en la cocina. Sus voces atravesaban las paredes delgadas. Es obvio que se casó con él por la casa y el dinero. 5 años aguantó para quedarse con todo. No vamos a dejar que esta mujer se quede con lo que es nuestro. Cada palabra era una puñalada. A la mañana siguiente, Daniela tocó la puerta de mi habitación a las 7. Entró sin esperar respuesta. Me dijo que habían hablado con un abogado, que iban a reclamar la herencia completa porque yo no tenía derecho a nada, que su padre había construido ese patrimonio con su primera esposa, la madre de ellas, y que yo solo era una oportunista que apareció al final. Les dije que su padre y yo habíamos trabajado juntos, que yo había vendido mis cosas para pagar sus medicinas, que había limpiado su cuerpo enfermo cuando nadie más lo hacía. Gabriela se rió. Una risa seca, cruel. ¿Y qué querías? ¿Una medalla? Eso hacen las esposas. Pero eso no te da derecho a robarnos. Mi abogado, el señor Méndez, un hombre mayor que me cobraba poco porque éramos del mismo barrio, me imploró que peleara. «Patricia, usted tiene derechos como cónyuge. Podemos ganar esto». Me mostró papeles, artículos de ley, precedentes. Pero yo estaba tan cansada, tan infinitamente cansada. Les dije, «Está bien, doy todo. La casa, el auto, las cuentas, todo es suyo». El señor Méndez me miró como si me hubiera vuelto loca. Daniela y Gabriela se miraron entre ellas, sorprendidas. Luego sonrieron. Esa sonrisa de llenas que acaban de encontrar un cadáver. Y así llegamos a hoy. A esta notaría. A estos papeles firmados con mis lágrimas. A este momento donde parece que lo perdí todo. Pero hay algo que ellas no saben. Algo que Ricardo hizo en sus últimos días de lucidez. Algo que cambiará todo. El notario me mira con lástima mientras guarda los documentos. Me pregunta si estoy segura, si no quiero reconsiderar. Niego con la cabeza. Me pongo de pie con dificultad. Mis rodillas crujen. Salgo de la notaría hacia la calle donde el sol de la tarde me ciega. Camino despacio, como caminan las personas viejas que han perdido todo. Pero mientras camino, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibuja en mis labios, porque ellas cometieron un error fatal, y muy pronto van a descubrirlo. Sigo caminando. Mis manos ya no tiemblan. Por primera vez en 3 semanas, siento algo parecido a la paz, porque yo sé algo que ellas ignoran. Y ese conocimiento es lo único que necesito para sobrevivir estos últimos días de humillación. Pero estoy adelantándome. Déjenme contarles cómo llegué hasta aquí.
Déjenme contarles la historia completa, desde el principio, para que entiendan por qué hice lo que hice. Para que entiendan que a veces la venganza no es un plato que se sirve caliente ni frío. Es un plato que se sirve en silencio, con paciencia, con la sabiduría de quien ha vivido 61 años y ha aprendido que la justicia no siempre llega gritando. Vuelvo en el tiempo, a ese sábado lluvioso de abril cuando Ricardo y yo nos casamos por civil. Recuerdo que yo usaba un vestido celeste que había comprado en una tienda de segunda mano. Me quedaba un poco grande en los hombros, pero era bonito. Ricardo llevaba un traje café que olía a naftalina. Nos casamos en el registro civil del centro, en una sala pequeña con sillas de plástico naranja y un funcionario que bostezaba cada 2 minutos. Daniela llegó tarde. Entró cuando ya estábamos firmando los papeles. Llevaba jeans rotos y una blusa negra. No me saludó. Abrazó a su padre con frialdad, como quien abraza a un conocido en la calle. Durante la pequeña celebración que hicimos después en un restaurante económico del barrio, se sentó lo más lejos posible de mí. Respondía con monosílabos cuando le hablaba. Revisaba su teléfono cada 30 segundos. Se fue antes del postre alegando que tenía cosas que hacer. Gabriela ni siquiera eso. Cuando Ricardo la llamó para invitarla a la boda, ella le dijo que tenía un compromiso laboral importante. «¿Sabes cómo es esto, papá? No puedo dejar el trabajo así como así». Ricardo colgó el teléfono con los hombros caídos. Intentó disimular la tristeza, pero yo la vi. La vi en cómo apretaba los labios, en cómo se quedó mirando la pared durante varios minutos sin decir nada. Esa noche, nuestra noche de bodas, no hubo romance de película. Cenamos tallarines con salsa que yo había preparado en la mañana. Vimos televisión. Él se quedó dormido en el sofá con la boca abierta. Yo lo tapé con una manta y me fui a dormir a la que ahora era nuestra habitación. La habitación que había sido de él y de su primera esposa. Las sábanas todavía tenían el olor de otra mujer, un perfume floral que me hizo sentir como una intrusa. Pero con el tiempo, esa casa se volvió mía. Cambié las cortinas, pinté las paredes de amarillo claro, planté geranios en el patio. Ricardo me dejaba hacer. Decía que la casa necesitaba vida, que había estado muerta mucho tiempo. Trabajábamos juntos en la ferretería de lunes a sábado. Yo llegaba a las 8 de la mañana, abría la caja registradora, acomodaba los productos nuevos. Atendía a los clientes con paciencia, explicándoles las diferencias entre un tornillo y otro, entre una pintura y otra. Los domingos preparábamos empanadas para vender en la feria del barrio. Yo amasaba desde las 5 de la mañana. Ricardo preparaba el relleno de carne con pasas y aceitunas, la receta de su madre. Hacíamos 200 empanadas cada domingo. Las vendíamos a 5 pesos cada una. 1,000 pesos limpios que guardábamos en la lata de galletas detrás de las ollas. Ese era nuestro fondo de emergencia, nuestro pequeño tesoro. Éramos felices de una manera simple. Él me compraba flores los martes, porque los martes las vendían más baratas en el mercado. Yo le planchaba las camisas dejándolas exactamente como a él le gustaban, con el cuello bien estirado. Compartíamos el periódico en las mañanas. Él leía la sección de deportes, yo la de recetas y consejos del hogar. Los sábados por la noche veíamos programas de concursos en la televisión y gritábamos las respuestas como si nos pudieran escuchar. Daniela nos visitaba 2 veces al año, Navidad y el cumpleaños de Ricardo. Llegaba por unas horas, comía lo que yo cocinaba sin dar las gracias, le daba a su padre un regalo genérico comprado deprisa y se iba. Gabriela era peor. Llamaba cada 3 o 4 meses. Conversaciones de 5 minutos. «Hola, papá. ¿Cómo estás?» «Bien, bien. Yo también». «Sí, el trabajo está pesado. Bueno, te dejo. Te quiero. Chao». Colgaba antes de que Ricardo pudiera contarle algo importante. Recuerdo una Navidad en particular. Yo había cocinado durante 2 días. Pavo relleno, ensalada rusa, budín de pan, ponche de frutas. La mesa estaba preciosa, con un mantel rojo que había bordado yo misma. Daniela llegó a las 9 de la noche, 3 horas tarde. Comió en silencio, mirando su teléfono. Cuando Ricardo intentó contarle sobre la ferretería, sobre un cliente que había vuelto después de años, ella lo interrumpió. «Papá, la verdad es que no me interesan mucho esas historias del negocio.
Ricardo se quedó callado el resto de la cena. Yo intentaba compensar ese vacío. Le preparaba sus comidas favoritas. Lo escuchaba cuando necesitaba hablar. Lo acompañaba a sus revisiones médicas anuales. Pero había una tristeza en sus ojos que nunca se iba del todo. La tristeza de un padre que sabía que sus hijas habían seguido adelante con sus vidas y que él se había quedado atrás, olvidado. Luego llegó aquel lunes de marzo. Ricardo había estado sintiéndose mal durante semanas. Dolor en el abdomen, cansancio extremo, pérdida de apetito. Lo obligué a ir al médico. El doctor Salazar, nuestro médico de familia, lo examinó y frunció el ceño. Ordenó análisis, ecografías, una tomografía. Cada examen era más caro que el anterior. Usamos los ahorros de la lata de galletas. El día que nos dieron el diagnóstico, llovía. Recuerdo las gotas golpeando contra la ventana del consultorio. El doctor nos hizo sentar. Juntó las manos sobre el escritorio y habló con voz suave. Señor Torres, tengo malas noticias. Es cáncer de páncreas. Está avanzado. Etapa 3, casi 4. Las palabras cayeron sobre nosotros como piedras. Ricardo apretó mi mano con tanta fuerza que mis dedos se pusieron morados. El médico siguió hablando. Opciones de tratamiento: quimioterapia, radioterapia, posibilidad de cirugía si el tumor respondía, efectos secundarios, costos, porcentajes de supervivencia. Yo anotaba todo en un cuaderno con mano temblorosa, pero las letras salían torcidas, ilegibles. Al final, el doctor nos miró con compasión. En el mejor de los casos, con tratamiento agresivo, estamos hablando de 18 a 24 meses. 2 años. Mi esposo tenía 2 años de vida. Quizás. Salimos del hospital en silencio. Subimos al auto. Ricardo puso las manos en el volante, pero no arrancó. Se quedó mirando al frente durante largos minutos. Luego comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo. Yo lo abracé. Le dije que íbamos a pelear, que haríamos el tratamiento, que no nos íbamos a rendir. Esa noche llamé a Daniela. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara. Le conté todo: el diagnóstico, el pronóstico, el plan de tratamiento. Hubo un silencio del otro lado que duró una eternidad. Luego escuché su voz quebrada. Dios mío, no puede ser. Lloró un poco. Me preguntó detalles médicos que yo repetí leyendo de mis notas. Le dije que íbamos a empezar quimioterapia la próxima semana. Ella dijo que hablaría con Gabriela y verían qué podían hacer para ayudar. Esperé esa ayuda durante 2 semanas. No llegó. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Fue Ricardo quien finalmente las llamó. Daniela le dijo que tenía problemas en su trabajo, que su jefe era un tirano, que no podía pedir días libres. Gabriela le dijo que acababa de cambiar de puesto y que no quería dar mala impresión faltando tan pronto. Las dos prometieron visitarlo pronto. Pronto nunca llegó. La primera sesión de quimioterapia fue un infierno. Ricardo vomitó durante 6 horas seguidas. Perdió todo el color de la cara. Temblaba como una hoja. Yo me quedé con él en el hospital, sentada en una silla incómoda junto a su cama, sosteniéndole la mano, limpiándole la boca. La enfermera me dijo que podía irme a casa a descansar. Le dije que no, que mi lugar estaba ahí. Así fueron las siguientes 63 sesiones. Cada martes y viernes durante meses. Yo manejaba el auto, porque Ricardo estaba demasiado débil. Lo ayudaba a caminar desde el estacionamiento hasta el área de oncología. Lo sostenía cuando las piernas le flaqueaban. Me sentaba a su lado mientras le inyectaban esos químicos que mataban el cáncer, pero que también lo mataban a él de a poco. Ricardo perdió el cabello primero, luego las cejas, luego las ganas de comer. Bajó 22 kilos en 4 meses. Su ropa le quedaba enorme. Tuve que hacerle agujeros nuevos a su cinturón porque el más apretado ya no servía. Su piel se volvió gris, como ceniza. Sus ojos se hundieron en las cuencas. Dejó de parecerse al hombre con el que me había casado. La ferretería se volvió imposible de mantener. Yo no podía atenderla sola y cuidar a Ricardo al mismo tiempo. Los clientes empezaron a irse a otras tiendas. Las ventas cayeron.
Los proveedores exigían pagos que no podíamos hacer. Una mañana de junio, Ricardo me dijo con lágrimas en los ojos: «Patricia, tenemos que vender el negocio, no hay otra opción». Apareció un comerciante chino que tenía otras tiendas en la zona. Ofreció 80,000 pesos por todo: el inventario, el fondo de comercio, el nombre, el local. La ferretería valía al menos 130,000. Ricardo lo sabía, yo lo sabía. Pero no teníamos tiempo ni fuerza para negociar. Aceptamos, firmamos los papeles. Vi cómo ese hombre se llevaba el trabajo de toda una vida de Ricardo por menos de lo que valía. Vi cómo mi esposo lloraba en silencio mientras el comerciante cerraba la puerta de la ferretería por última vez. Con ese dinero pagamos deudas médicas que se habían acumulado. Compramos medicinas que el seguro no cubría. Pagamos consultas con especialistas que cobraban fortunas por dar malas noticias con palabras bonitas. El dinero se evaporaba como agua en el desierto. Daniela apareció 6 meses después del diagnóstico. Llegó un sábado por la tarde sin avisar. Tocó el timbre. Cuando abrí la puerta, me miró de arriba a abajo con desaprobación. Llevaba ropa de marca, cartera cara, zapatos que brillaban. Entró a la casa como una inspectora. Fue directo a la habitación donde Ricardo pasaba la mayor parte del día acostado. La escuché hablar con su padre. No sobre cómo se sentía, no sobre los tratamientos, no sobre el dolor. Hablaron de papeles, de testamentos, de bienes. Daniela quería saber qué había hecho Ricardo con su patrimonio después de casarse conmigo. Ricardo le explicó con voz débil que no había hecho ningún testamento nuevo, que las leyes del matrimonio aplicaban normalmente, que yo era su esposa legítima. Daniela salió de esa habitación con la mandíbula apretada. Me miró con ojos fríos. «Necesito hablar con mi padre a solas. Espero que entiendas». Me echó de mi propia casa como si yo fuera una empleada. Me fui a caminar por el barrio durante 1 hora. Cuando volví, Daniela se había ido. Ricardo estaba pálido, más pálido que de costumbre. No quiso decirme de qué habían hablado, pero esa noche lo escuché llorando en la cama. Lloraba como lloran los hombres mayores, tratando de no hacer ruido, con la cara hundida en la almohada. Me acerqué a él. Le pregunté qué pasaba. Tardó varios minutos en poder hablar. Finalmente me dijo: «Patricia, mis hijas creen que te casaste conmigo por interés. Creen que solo querías mi dinero y mi casa». Sentí como si me hubieran abofeteado. Le pregunté si él también lo creía. Me miró con ojos llorosos y negó con la cabeza. «Yo sé quién eres tú. Sé que eres lo único bueno que me ha pasado en años. Pero ellas no te conocen y no quieren conocerte». Esa noche dormimos abrazados. Él temblaba, yo también. Los meses siguientes fueron una agonía lenta. El cáncer no respondía al tratamiento. Los médicos probaron diferentes combinaciones de medicamentos. Nada funcionaba. El tumor crecía, se extendía. Ricardo comenzó a tener dolores terribles que lo hacían gritar en medio de la noche. Le daban morfina. La morfina lo dejaba confundido. Empezó a no reconocerme. Me llamaba Elena, el nombre de su primera esposa. Me preguntaba dónde estaban las niñas, refiriéndose a sus hijas cuando eran pequeñas. Yo seguía cuidándolo. Le cambiaba la ropa cuando sudaba por las fiebres. Le limpiaba cuando no llegaba al baño a tiempo. Le daba de comer con paciencia de hormiga cuando ya no podía sostener la cuchara. Le ponía música suave cuando el dolor era demasiado. Le leía el periódico aunque ya no entendía las palabras. Le hablaba de nuestros domingos vendiendo empanadas, de los clientes de la ferretería, de los geranios del patio. Un día, en uno de sus momentos de lucidez, Ricardo me agarró la mano con fuerza. Me miró directo a los ojos. «Patricia, necesito que hagas algo por mí. Es importante». Le dije que lo que fuera. Sacó de debajo de su almohada un sobre manila. «Guarda esto. Cuando yo muera, entrégaselo al juez Romero. Solo a él. Nadie más puede verlo. ¿Me prometes?». Se lo prometí. Guardé ese sobre en el fondo de mi ropero, entre suéteres viejos donde nadie lo buscaría. Las llamadas de Daniela y Gabriela se hicieron cada vez más espaciadas. Una vez al mes, cada 2 meses, siempre preguntaban lo mismo: ¿cómo estaba su padre?
si había cambios en su condición, si había firmado papeles nuevos. Nunca preguntaban por mí, nunca preguntaban si necesitaba ayuda, nunca ofrecían venir a acompañarme aunque fuera un fin de semana. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Ricardo tuvo una crisis muy grave una madrugada, convulsiones, fiebre altísima. Llamé una ambulancia, lo llevaron a urgencias. Pasó 3 días en terapia intensiva. Los médicos dijeron que probablemente no saldría de esa. Les dije que avisaran a sus hijas. Quería que tuvieran la oportunidad de despedirse. Daniela llegó al hospital 36 horas después. Gabriela 48 horas. Entraron a terapia intensiva vestidas de luto, como si ya hubieran comprado la ropa para el funeral. Yo estaba afuera, sentada en las sillas de plástico del pasillo, con la misma ropa que llevaba desde hacía 2 días. No me había bañado, no había comido, solo había esperado. Cuando salieron de ver a su padre, pasaron junto a mí sin decir palabra. Las seguí, las alcancé en el estacionamiento. ¿Cómo lo vieron?, les pregunté. Daniela se volteó, me miró como se mira a un insecto. Está agonizando. Gracias por avisarnos tan tarde. Le expliqué que les había avisado inmediatamente, que la crisis había sido repentina. Gabriela soltó una risa amarga. Claro, seguro querías que muriera antes de que llegáramos para quedarte con todo sin testigos. Me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Daniela se acercó más. Me apuntó con el dedo. Te estamos vigilando, Patricia. No creas que nos engañas. Sabemos lo que eres. Una cazafortunas. Una aprovechada. Pero no te vas a salir con la tuya. Se fueron. Las vi subir a sus autos y desaparecer. Volví al hospital. Me senté junto a la cama de Ricardo en terapia intensiva. Sostuve su mano fría. Y por primera vez en 5 años de cuidarlo, de amarlo, de sacrificar todo por él, sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. Ricardo sobrevivió a esa crisis. Los médicos lo llamaron un milagro. Yo lo llamé una maldición disfrazada, porque sobrevivir significaba más sufrimiento, más dolor, más agonía lenta. Lo dieron de alta una semana después con una lista de cuidados paliativos y una receta de morfina que costaba 3,000 pesos cada frasco. Lo llevé a casa en el auto. Iba tan débil que tuve que pedir ayuda a don Ramiro, nuestro vecino, para bajarlo del asiento y meterlo en una silla de ruedas que había alquilado. La casa olía a cerrado, a enfermedad, a muerte esperando. Abrí todas las ventanas. El aire fresco de septiembre entró, pero no pudo limpiar ese olor que ya se había pegado a las paredes. Instalé a Ricardo en nuestra cama. Le puse almohadas extra para que pudiera respirar mejor. Le preparé un caldo de pollo que no quiso tomar. Le di sus pastillas con un poco de agua. Tragó con dificultad. Me miró con ojos que ya no eran los suyos. ¿Dónde está Elena?, preguntó. Elena, su primera esposa. Otra vez la confusión. Le dije suavemente que yo era Patricia, su esposa. Él frunció el ceño como si estuviera tratando de resolver un acertijo muy difícil. Luego cerró los ojos y se durmió. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en una silla junto a la cama, vigilando su respiración. Cada inhalación sonaba como papel arrugándose. Cada exhalación como un suspiro de derrota. A las 3:42 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniela. Mañana vamos a ir a la casa a las 10 de la mañana. Tenemos que hablar de asuntos importantes. Asegúrate de estar ahí. No era una solicitud. Era una orden, como si yo fuera su empleada, como si esta no fuera mi casa también. Sentí rabia subiendo por mi garganta como bilis, pero estaba demasiado cansada para responder. Dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos. Dormí 2 horas en esa silla incómoda, con el cuello torcido, soñando con cosas que no recuerdo. A las 10 en punto de la mañana siguiente, el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaban, Daniela y Gabriela. Pero no venían solas. Las acompañaba un hombre de traje azul marino con un maletín de cuero. «Este es el licenciado Vargas, nuestro abogado», anunció Daniela empujando la puerta y entrando sin esperar invitación. Gabriela la siguió.
El abogado entró último, mirando la casa con ojos de tasador. Se sentaron en la sala. En mi sala, Daniela sacó unos papeles de su bolsa. El abogado abrió su maletín. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, sintiendo como una intrusa en mi propia casa. «Siéntate, Patricia», ordenó Daniela. Me senté en el borde del sofá. El licenciado Vargas habló con voz oficial, como leyendo de un guión. «Señora Solís, mis clientas me han contratado para proteger los intereses de la herencia de su padre. Hemos revisado la situación legal y queremos dejar claras algunas cosas». Sacó documentos, escrituras, títulos, estados de cuenta. Esta propiedad fue adquirida por el señor Ricardo Torres en 1998, durante su matrimonio con la señora Elena Martínez de Torres. Por lo tanto, es parte del patrimonio familiar original. Daniela se inclinó hacia adelante. Lo que el licenciado quiere decir es que esta casa nunca debió ser tuya. Fue de nuestra madre. Papá solo la tuvo en custodia, ahora nos pertenece a nosotras. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Traté de hablar, pero Gabriela me interrumpió. El auto también. Las cuentas bancarias también. Todo lo que hay aquí es parte de la herencia de nuestra madre. Tú no tienes ningún derecho sobre nada de esto. El abogado continuó con su voz monótona. Entendemos que usted ha cuidado al señor Torres durante su enfermedad. Eso es admirable. Pero eso no le da derechos legales sobre propiedades que fueron adquiridas antes de su matrimonio. Pausa dramática. Estamos dispuestos a ser generosos. Le ofrecemos 50,000 pesos como compensación por sus servicios de cuidado. A cambio, usted firmará un documento renunciando a cualquier reclamo sobre la herencia. 50,000 pesos. Por 5 años de mi vida. Por 1,826 días limpiando vómito y orina. Por 63 viajes al hospital. Por vender mi único anillo de oro. Por cerrar la ferretería por menos de lo que valía. Por dormir en sillas de hospital. Por aguantar que me llamaran por el nombre de otra mujer. 50,000 pesos. Me reí. Fue una risa corta, sin humor. Daniela frunció el ceño. No veo qué tiene de gracioso. Es una oferta justa. Justa. Esa palabra sonó tan absurda en su boca que me reí otra vez. ¿Justa?, pregunté. 50,000 pesos es justo por 5 años de cuidar a su padre mientras ustedes vivían sus vidas cómodas en otra ciudad. Gabriela se puso de pie. Su voz subió de volumen. ¿Sabes qué? Ni siquiera tenemos que ofrecerte nada. Podríamos echarte a la calle hoy mismo. Deberías estar agradecida de que seamos tan generosas. Generosas. Ahí estaba esa palabra otra vez, usada por personas que no sabían su significado. El abogado intervino. Señora Solís, le sugiero que considere la oferta. Si esto llega a tribunales, puede salir con las manos vacías, y los procesos legales son largos y costosos. ¿Tiene usted dinero para pagar un abogado? Sabía que no. Lo sabía porque había revisado mis finanzas, porque había investigado, porque Daniela y Gabriela habían hecho su tarea. Me puse de pie. Les dije que necesitaba pensarlo, que no iba a firmar nada sin consultar con mi propio abogado. Daniela soltó un bufido. «¿Qué abogado? No tienes dinero ni para comer. Pero como quieras, te damos una semana, 7 días para que firmes o empezamos el proceso legal». Se levantaron. El licenciado Vargas me dejó su tarjeta sobre la mesa. Salieron de la casa dejando un rastro de perfume caro y amenazas. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Mis piernas temblaban. Caminé hacia la habitación donde Ricardo dormía profundamente, drogado con morfina. Me senté en la cama junto a él. Lo miré. Este hombre que había sido mi compañero, mi amigo, mi responsabilidad. Este hombre por el que había sacrificado todo. Este hombre cuyas hijas me trataban como basura. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un quiebre dramático. Fue silencioso. Como cuando una rama seca finalmente se parte después de soportar demasiado peso. Sentí claramente cómo esa última hebra de paciencia, de resignación, de aguante, se cortaba limpiamente. Basta. La palabra apareció en mi mente con una claridad cristalina. Basta.
Hasta aquí. No más. Ya no iba a permitir que me pisotearan. Ya no iba a agachar la cabeza. Ya no iba a aceptar migajas mientras ellas se quedaban con el banquete. Pero no iba a gritar. No iba a hacer escándalos. No iba a pelear con sus armas. Iba a pelear con las mías. Con silencio. Con paciencia. Con inteligencia. Las iba a dejar creer que habían ganado. Y luego les iba a mostrar que nunca tuvieron oportunidad. Me acordé del sobre Manila que Ricardo me había dado. El sobre que estaba guardado entre mis suéteres. Me levanté y fui al ropero. Lo saqué. Lo sostuve en mis manos. Era pesado. Había algo adentro además de papeles. Estuve tentada a abrirlo, pero le había prometido a Ricardo que solo el juez Romero lo vería. Y yo cumplo mis promesas. Llamé al señor Méndez, mi abogado. Le conté todo. La visita de las hijas, el abogado, la oferta insultante, las amenazas. Él escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente. Patricia, esto es complicado. Ellas tienen razón en parte. La casa fue adquirida durante el primer matrimonio de Ricardo. En la ley, eso complica las cosas. Pero usted es la viuda. Tiene derechos. Podemos pelear. Le pregunté cuánto costaría pelear. Hubo una pausa larga. Para un caso así, con lo que se puede extender, estamos hablando de mínimo 120,000 pesos en honorarios legales. Y eso sin garantía de ganar. 120,000 pesos que no tenía. Que nunca tendría. Le hablé del sobre, del juez Romero, de la promesa que le había hecho a Ricardo. El señor Méndez se quedó callado varios segundos. Luego dijo algo que me sorprendió. Patricia, creo que su esposo sabía exactamente lo que iba a pasar. Creo que se preparó para esto. ¿Usted confía en él? Le dije que sí, que confiaba. Entonces haga lo que él le pidió. Y mientras tanto, haga algo más. Haga exactamente lo que sus hijastras esperan que haga. No entendí. Me explicó. Déjelas creer que ganaron. Llore, suplique, firme todo lo que le pongan enfrente. Sea la viuda pobre y derrotada que ellas creen que es. Porque cuando llegue la audiencia final, cuando ese sobre se abra, ellas van a estar tan confiadas que no verán venir lo que sea que Ricardo dejó preparado. Era un plan arriesgado. Significaba humillarme aún más. Significaba actuar. Pero tenía sentido. Las conocía lo suficiente para saber que su arrogancia era su punto débil. Si me veían derrotada, bajarían la guardia. Esa noche, Ricardo tuvo un momento de lucidez. Abrió los ojos y me reconoció. «Patricia», dijo con voz ronca. Me acerqué. Me tomó la mano con dedos que parecían ramas secas. «¿Guardaste el sobre?» Le dije que sí. «Bien, muy bien. No dejes que mis hijas te pisoteen. Eres más fuerte de lo que crees. Y lo que hay en ese sobre lo arregla todo. Confía en mí». Le pregunté qué había adentro. Sonrió débilmente. «Justicia. Hay justicia adentro». No dijo más. Se volvió a dormir. Fueron las últimas palabras coherentes que me dirigió. Los siguientes días fueron una preparación silenciosa. Saqué copias de todos los documentos importantes. Recibos médicos, comprobantes de las medicinas que había comprado, registros de las 63 sesiones de quimioterapia, el contrato de venta de la ferretería, los estados de cuenta bancarios. Todo lo guardé en una carpeta que escondí en casa de doña Mercedes, mi vecina de confianza. Fui a ver al juez Romero a su despacho. Era un hombre de unos 65 años, con bigote gris y ojos cansados pero amables. Le expliqué que era la viuda de Ricardo Torres. Le mostré el sobre. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Ah, sí. Don Ricardo vino a verme hace 3 meses. Me pidió que guardara esto. Me dijo que solo debía abrirse en la audiencia de partición de bienes, en presencia de todos los herederos». Asentí. Me dijo que la audiencia estaba programada para dentro de 2 semanas, un jueves a las 10 de la mañana. 2 semanas, 14 días, 336 horas. Podía aguantar eso, podía actuar durante eso, podía ser la viuda sumisa y derrotada durante eso. Volví a casa. Llamé a Daniela. Le dije con voz quebrada,
casi llorando, que aceptaba su oferta, que no tenía fuerzas para pelear, que solo quería paz. Hubo un silencio triunfal del otro lado. Luego su voz, dulce como veneno. Hiciste lo correcto, Patricia. Esto es lo mejor para todos. Acordamos que firmaría los papeles en la notaría el martes de la próxima semana. Pero yo sabía que Ricardo no tenía más tiempo. Su respiración se había vuelto irregular, sus latidos débiles. El médico me había dicho que era cuestión de días. Tendría que firmar esos papeles mientras él todavía estuviera vivo, fingiendo mi derrota ante sus hijas. Ricardo murió el domingo de madrugada, tal como lo conté antes. Eran las 5:47. Yo estaba junto a él. Lo último que hice fue susurrarle al oído: voy a cumplir mi promesa, y voy a hacer que se arrepientan. No sé si me escuchó, pero necesitaba decirlo. El funeral fue 2 días después. Las lágrimas falsas de sus hijas. Al día siguiente, el martes, fui a la notaría tal como había prometido. Los papeles firmados. Todo fue teatro. Yo actuando como la viuda derrotada, mientras ellas sonreían victoriosas, sin saber lo que les esperaba en la audiencia del jueves. Yo era la actriz principal en una obra donde el final ya estaba escrito, pero nadie más lo sabía. Ahora, mientras camino por la calle después de salir de esa notaría donde firmé mi aparente derrota, siento algo que no había sentido en años. Poder. No el poder que viene del dinero o de las propiedades. El poder que viene de saber, de tener información que otros no tienen, de sostener todas las cartas ganadoras mientras tus oponentes celebran con un par de doces. Llego a casa. La casa que ya no es mía según los papeles. Voy directo a mi habitación. Saco una maleta vieja del armario. Empiezo a empacar mi ropa. No mucha, solo lo necesario. Porque el viernes tengo que irme. Pero antes del viernes está el jueves. El jueves a las 10 de la mañana. La audiencia. El teléfono suena. Es doña Mercedes. Me pregunta cómo estoy. Le digo que estoy bien. Me dice que puedo quedarme en su casa el tiempo que necesite. Le agradezco. Cuelgo. Sigo empacando. Mis manos ya no tiemblan. Mis ojos están secos. Mi mente está clara. Por primera vez en mucho tiempo, sonrío. Sonrío pensando en las caras de Daniela y Gabriela cuando el juez Romero abra ese sobre Manila. Sonrío pensando en cómo van a cambiar sus expresiones de triunfo a confusión, de confusión a horror. Sonrío porque Ricardo, mi Ricardo, incluso en su agonía, pensó en protegerme. Y yo voy a honrar eso dejando que su plan se desarrolle exactamente como él lo diseñó. Termino de empacar. Cierro la maleta. La dejo junto a la puerta. Miro la casa por última vez como si fuera mía. Los geranios del patio, las paredes amarillas que pinté, la cocina donde hice miles de empanadas, la cama donde cuidé a un hombre hasta su último respiro. Me siento en el sofá de la sala, cierro los ojos y espero. Espero que llegue el jueves, espero que llegue la justicia, espero que llegue el momento en que esas 2 mujeres arrogantes aprendan que la dignidad no se mide en casas, ni en autos, ni en cuentas bancarias. Se mide en silencios estratégicos y en promesas cumplidas. Los 3 días que faltaban para la audiencia se arrastraron como años. El martes por la mañana, Daniela tocó el timbre a las 8, demasiado temprano para una visita de cortesía. Abrí la puerta con el cabello despeinado, en bata, con ojeras marcadas. No tuve que fingir, así me veía realmente. Venimos por las llaves, anunció sin saludar. Gabriela estaba detrás de ella, con lentes de sol enormes, aunque el cielo estaba nublado. Ya firmaste la renuncia. Ahora queremos asegurarnos de que no te lleves nada que no sea tuyo. Entraron empujándome suavemente a un lado. Llevaban bolsas grandes de tela, de esas que se usan para mudanzas. Daniela fue directo al dormitorio principal. Abrió el armario de Ricardo. Empezó a revisar su ropa. «Esto lo vamos a donar», dijo sacando camisas y pantalones. Gabriela entró a la cocina. La escuché abriendo cajones, moviendo ollas. «¿Dónde está la vajilla de porcelana de mamá?», gritó desde allá. Me quedé en la sala, de pie, con los brazos colgando a los costados. Inútil, derrotada.
Eso era lo que necesitaban ver. Daniela salió del dormitorio con una caja de zapatos vieja. La abrió. Adentro había fotografías. Fotos de Ricardo joven con su primera esposa. Fotos de Daniela y Gabriela de niñas. Una foto de bodas en blanco y negro, amarillenta por el tiempo. «Esto es nuestro», dijo Daniela guardando la caja en una de sus bolsas. Luego me miró. ¿Dónde guardaba papá sus documentos importantes? Escrituras, títulos, ese tipo de cosas. Le dije que en el estudio, en un archivador gris. Fue hacia allá. La seguí como un perro asustado. Abrió el archivador. Sacó carpetas. Las revisó una por una. Escritura de la casa, título del auto, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro. Todo lo metió en sus bolsas. «Vamos a llevarnos esto para ponerlo a nuestro nombre», explicó como si me estuviera haciendo un favor al informarme. Gabriela apareció con la vajilla de porcelana envuelta en papel periódico. 12 platos, 12 tazas, 12 platitos. Yo había usado esa vajilla solo 2 veces en 7 años. En Navidad, cuando ellas venían, la había lavado a mano con cuidado, sabiendo que era importante para Ricardo porque había pertenecido a su madre. «¿Y el anillo de bodas de papá?», preguntó Gabriela de repente. El anillo. Ricardo lo había dejado de usar cuando sus dedos se hincharon por la enfermedad. Estaba guardado en una cajita de terciopelo azul en el cajón de la mesita de noche. Fui a buscarlo. Se lo di a Daniela. Ella lo examinó contra la luz. Oro de 14 quilates. «Esto vale algo». Se lo metió en el bolsillo de su pantalón. Pasaron 2 horas revisando la casa, revisando mi vida, marcando lo que era de ellas y lo que podía quedarme yo. Al final me dejaron mi ropa, mis zapatos viejos, 3 ollas abolladas, 2 sábanas gastadas y una almohada. Todo lo demás lo marcaron como suyo. Antes de irse, Daniela se plantó frente a mí. Me miró de arriba abajo con desprecio. «El jueves hay una audiencia administrativa en el juzgado, solo para formalizar la partición de bienes. Tienes que estar ahí a las 10 de la mañana. Es un trámite rápido. Firmas unos papeles más y ya está. Puedes empezar tu nueva vida». Nueva vida. Como si a los 61 años, sin dinero, sin casa, sin nada, pudiera empezar algo nuevo. Asentí con la cabeza. «Ahí estaré», dije con voz apagada. Daniela sonrió, una sonrisa de victoria. Se fueron arrastrando sus bolsas llenas de mi vida, de los recuerdos de Ricardo, de todo lo que habíamos construido juntos. Cerré la puerta, conté hasta 10. Luego fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la mujer derrotada que Daniela y Gabriela acababan de ver. Era una mujer con un plan, una mujer con un secreto, una mujer que sabía exactamente lo que iba a pasar en 2 días. El miércoles lo pasé en casa de doña Mercedes. Ella me preparó té de manzanilla y pan tostado con mantequilla. Me dejó usar su teléfono para llamar al señor Méndez. Le confirmé que estaría en la audiencia. Él me dijo que él también, que no dijera nada a menos que el juez me preguntara directamente, que dejara que el sobre hablara por mí. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta en el sofá cama de doña Mercedes, mirando el techo, repasando mentalmente lo que podría pasar, las diferentes posibilidades, los diferentes desenlaces, pero siempre volvía a las palabras de Ricardo. Hay justicia adentro. Confiaba en él. Tenía que confiar. El jueves amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con mi ropa más formal, un vestido azul oscuro que había usado en el funeral, zapatos negros de tacón bajo, un suéter beige porque hacía frío. Doña Mercedes me prestó un collar de perlas falsas. «Para que te veas digna», me dijo apretándome la mano. Llegué al juzgado a las 9:30. El edificio era viejo, de esos de los años 60, con pasillos largos que olían a humedad y a papeles viejos. Encontré la sala del juez Romero en el 2.º piso. La puerta estaba cerrada. Me senté en una banca de madera en el pasillo a esperar. A las 9:50 llegaron Daniela y Gabriela. Venían acompañadas del licenciado Vargas, su abogado.
las tres vestidas como para una celebración. Daniela con un traje sastre color crema, Gabriela con un vestido rojo, el abogado con su mismo traje azul marino. Me vieron sentada en la banca y me ignoraron. Se quedaron de pie, hablando entre ellos en voz baja, riendo ocasionalmente. A las 10 en punto, la puerta se abrió. Una secretaria mayor, con anteojos colgando de una cadena en el cuello, nos llamó. Caso Torres Solís, partición de bienes. Pasen, por favor. Entramos a una sala pequeña con una mesa larga de madera oscura. El juez Romero estaba sentado en un extremo, con una pila de expedientes frente a él. Nos indicó dónde sentarnos. Daniela y Gabriela a un lado de la mesa con su abogado, yo al otro lado con el señor Méndez, que había llegado justo a tiempo. El juez abrió el expediente, leyó en voz alta. Caso número 34582. Partición de bienes del difunto Ricardo Torres Méndez. Presentes, herederas forzosas, Daniela Torres Martínez y Gabriela Torres Martínez. Viuda, Patricia Solís de Torres. Daniela se inclinó hacia adelante. Su señoría, este es un caso muy sencillo. La señora Solís ya firmó documentos renunciando a todos los derechos sobre la herencia. Solo necesitamos formalizar eso aquí. Le pasó al juez una carpeta con los papeles de la notaría. El juez los revisó con calma. Demasiada calma. Se tomó 5 minutos largos leyendo cada página. Finalmente levantó la vista. Veo que efectivamente hay una renuncia firmada, pero tengo aquí algo más. Abrió un cajón de su escritorio. Sacó el sobre manila. El sobre de Ricardo. Daniela frunció el ceño. ¿Qué es eso? El juez Romero la miró con severidad. Esto es un documento que el señor Ricardo Torres me entregó en mano hace 3 meses, cuando aún estaba en uso de sus facultades mentales. Me dio instrucciones específicas de abrirlo solo en esta audiencia, en presencia de todos los herederos. Puso el sobre la mesa. Era más grande de lo que recordaba, más pesado. Gabriela se rió nerviosa. Seguramente es algo sin importancia. Papá estaba muy enfermo, confundido. El juez la interrumpió. El señor Torres vino acompañado de su médico de cabecera y de un psiquiatra forense que certificó que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Este documento tiene total validez legal. El licenciado Vargas intervino. Su señoría, con todo respeto, si es un testamento, debió pasar por el proceso correspondiente. El juez lo cortó con un gesto de mano. Licenciado, cuando abra este sobre usted entenderá por qué no pasó por ese proceso. Ahora, si todos están listos, procederé. El silencio en la sala era tan denso que podía tocarse. El juez rompió el sello lacre del sobre. El sonido fue como un disparo en la quietud. Metió la mano. Sacó primero una memoria USB, luego varios papeles doblados y finalmente algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un sobre más pequeño con mi nombre escrito con la letra temblorosa de Ricardo. El juez conectó la memoria USB a su laptop. Giró la pantalla para que todos pudiéramos ver. Apretó play y ahí estaba él, Ricardo, mi Ricardo, sentado en una silla, con el cabello ralo, la piel pálida, pero con los ojos claros y lúcidos. La fecha en la esquina de la pantalla decía 3 meses atrás. La voz de Ricardo salió de las bocinas, débil pero firme. Mi nombre es Ricardo Torres Méndez. Tengo 67 años. Estoy grabando esto en presencia del doctor Salazar, mi médico, y del doctor Méndez, psiquiatra. Estoy consciente, estoy cuerdo, y esto es mi última voluntad. Daniela se puso rígida. Gabriela dejó de jugar con su teléfono. El abogado se ajustó los lentes. Yo contuve la respiración. Ricardo continuó. Mis hijas Daniela y Gabriela están aquí hoy pensando que se van a quedar con todo lo que tengo. Pero hay cosas que ellas no saben. Cosas que necesito decir ahora antes de que sea demasiado tarde. Tosió. Tomó agua de un vaso fuera de cámara. Hace 7 años me casé con Patricia Solís. Mis hijas se opusieron desde el principio. Pensaron que ella estaba conmigo por interés. No la conocieron. No quisieron conocerla. Hizo una pausa. En la pantalla se veía cómo le costaba respirar. Cuando me enfermé, Patricia dejó todo para cuidarme.
Vendió su único objeto de valor para pagar mis medicinas. Cerró mi ferretería y la vendió barata para pagar mis tratamientos. Limpió mi cuerpo cuando yo ya no podía hacerlo solo. Me alimentó cuando mis propias manos no podían sostener una cuchara. Durmió en sillas de hospital durante 63 sesiones de quimioterapia. Su voz se quebró. Mis hijas me visitaron 4 veces en 5 años de enfermedad. 4 veces. Llamaron 22 veces. 22 llamadas en 1826 días. Lo conté. Patricia también lo contó. Porque el dolor se cuenta. La ausencia se cuenta. Daniela estaba pálida. Gabriela miraba la mesa. El abogado tragó saliva. Por eso, continuó Ricardo en la grabación, he tomado decisiones. Decisiones que están en los documentos que acompañan este video. La grabación terminó. La pantalla se puso negra. El juez levantó uno de los papeles. Testamento hológrafo, leyó en voz alta, escrito de puño y letra por el señor Ricardo Torres, fechado 3 meses antes de su fallecimiento, certificado por notario público. Empezó a leer. Yo, Ricardo Torres Méndez, en pleno uso de mis facultades, dispongo lo siguiente. Primero, la casa ubicada en calle Los Jazmines, número 247, queda en propiedad absoluta de mi esposa Patricia Solís de Torres. Daniela se puso de pie de golpe. «Eso es imposible. Esa casa es de nuestra madre». El juez la miró con dureza. «Siéntese, señorita Torres. La propiedad fue adquirida durante el matrimonio con su madre, sí, pero su padre tenía pleno derecho de disponer de su 50%. Y eso es exactamente lo que hizo». Continuó leyendo. Segundo, el vehículo Toyota Corolla, placas HBK 473, queda en propiedad de Patricia Solís. Tercero, todas las cuentas bancarias y fondos de inversión a mi nombre quedan en propiedad de Patricia Solís, excepto una cuenta de ahorro con 50,000 pesos que será dividida en partes iguales entre mis hijas Daniela y Gabriela. 25,000 pesos cada una. Eso era todo lo que recibirían, menos de lo que me habían ofrecido a mí como limosna. Pero el juez no había terminado. Levantó otro documento. Adicionalmente, el señor Torres dejó un inventario detallado de todos los gastos médicos de los últimos 5 años. Un total de 280,000 pesos. De esos, Patricia Solís aportó de su propio dinero 120,000 pesos, vendiendo sus pertenencias y usando sus ahorros. Las señoritas Torres aportaron 0 pesos. El silencio era ensordecedor. El juez sacó el sobre pequeño con mi nombre. Me lo extendió. «Señora Solís, esto es para usted». Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Adentro había una carta y algo más. El anillo de bodas de Ricardo. El mismo que Daniela me había quitado y se había metido en el bolsillo 2 días atrás. La carta decía: «Patricia, mi amor, mi compañera, mi ángel. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Perdóname por dejarte sola. Perdóname por no haber hecho esto antes. Pero ahora está hecho. La casa es tuya. El auto es tuyo. El dinero es tuyo. Todo lo que trabajamos juntos es tuyo. Mis hijas tendrán que aprender que el amor no se mide en sangre, sino en presencia. Y tú estuviste presente hasta el final. Te amo. Siempre. Ricardo». Las lágrimas cayeron sobre el papel borrando la tinta. Pero no me importó. Alcé la vista. Daniela estaba de pie, roja de furia. «Esto es una farsa. Esa mujer lo manipuló, lo obligó a firmar esto». El licenciado Vargas trataba de calmarla, poniéndole una mano en el hombro. El juez golpeó la mesa con su mazo. «Orden. Señorita Torres, su padre actuó en pleno uso de sus facultades. Hay certificados médicos, hay testimonios, hay un video. Todo está en orden». Miró al abogado. «Licenciado, ¿tiene algo que alegar?». Vargas negó con la cabeza. Sabía que no había nada que hacer. Daniela se volvió hacia mí. Me apuntó con el dedo como había hecho en el estacionamiento del hospital. «Tú planeaste esto. Tú lo envenenaste contra nosotras. Tú...». El juez la interrumpió. «Señorita Torres, una palabra más y la sacaré de esta sala por desacato». Gabriela lloraba. No eran las lágrimas ostentosas del funeral.
Eran lágrimas de rabia impotente, de vergüenza, de derrota. El juez firmó los documentos, los selló. La partición queda establecida conforme a la última voluntad del señor Ricardo Torres. Señora Solís, la propiedad de los Jazmines 247. El vehículo y las cuentas bancarias son legalmente suyas. Señoritas Torres, pueden retirar los 25,000 pesos de la cuenta designada en el banco que está especificado aquí. Les extendió un papel. Daniela lo arrugó en su mano. Me miró con un odio tan puro que quemaba. Esto no termina aquí, siseó. El señor Méndez se puso de pie. Señorita Torres, cualquier acción legal contra mi clienta será considerada acoso. Le sugiero que acepte la decisión del tribunal y siga adelante con su vida. Salieron de la sala como tornado. El licenciado Vargas primero, con su maletín. Daniela después, con tacones que martillaban el piso. Gabriela al final, todavía llorando. La puerta se cerró con un golpe que hizo vibrar las paredes. Me quedé sentada, sosteniendo la carta de Ricardo, con el anillo apretado en mi puño. El juez Romero me miró con ojos amables. Señora Solís, su esposo era un hombre sabio. La quería mucho. Asentí, incapaz de hablar. El señor Méndez me ayudó a ponerme de pie. Me acompañó fuera del juzgado. En la calle, la lluvia que había amenazado todo el día finalmente caía. Pero yo no sentía el agua, no sentía el frío, solo sentía un peso enorme saliendo de mis hombros. 5 años de peso, de humillación, de injusticia. Todo se iba con esa lluvia. Levanté el rostro hacia el cielo gris y sonreí. La primera noche que dormí en mi casa, en mi cama, sabiendo que era legalmente mía, no pude cerrar los ojos. No por miedo ni tristeza, por una sensación extraña que tardé horas en identificar. Era paz, paz pura. Acostada en esa cama donde había cuidado a Ricardo durante 1826 días, sentí por primera vez que podía respirar sin que el aire me doliera. El viernes por la mañana, el teléfono sonó a las 7. Era Daniela. Dejé que sonara 10 veces antes de contestar. ¿Qué quieres?, pregunté sin saludar. Su voz sonaba diferente, más pequeña. Patricia, necesito hablar contigo sobre las cosas que nos llevamos. Podemos devolverlas. ¿Las cosas que se robaron, querrás decir? Escuché su respiración agitada. No nos las robamos. Pensamos que teníamos derecho. La interrumpí. Daniela, escúchame bien. Quiero todo de vuelta. La vajilla de porcelana, las fotografías, los documentos, el anillo de bodas, todo. Tienes 48 horas. Algunas cosas ya las regalamos. Mi voz se endureció. Entonces tienes 48 horas para recuperarlas o te veo en tribunales por robo. El señor Méndez tiene una lista completa con testigos. Colgué sin esperar respuesta. Me sentí poderosa. No era un poder cruel. Era el poder de quien finalmente puede poner límites, de quien puede decir no, de quien no tiene que agachar la cabeza nunca más. El sábado por la tarde, Daniela apareció en mi puerta. Cargaba 3 cajas de cartón. Las dejó en el pórtico sin entrar. Me miró con ojos enrojecidos. Aquí está todo. Bueno, casi todo. El anillo lo empeñé. Pero puedo recuperarlo si me das 2 semanas. Le dije que tenía 1 semana. Asintió y se fue. La vi alejarse con los hombros caídos. Parte de mí sintió lástima. Una parte muy pequeña. El resto recordaba sus palabras en la notaría. Vieja sinvergüenza, vas a volver al hueco del que saliste. No, ya no sentía lástima. Los vecinos se enteraron rápido. Doña Mercedes, por supuesto, fue la primera. En 3 días, todo el barrio conocía la historia. La viuda humilde que había cuidado a su esposo mientras las hijas lo abandonaban. El testamento secreto. La justicia final. Don Ramiro tocó mi puerta el domingo. Traía guiso de lentejas. Para que no tenga que cocinar, doña Patricia. La señora Campos me trajo pan casero. El señor Vega vino a ofrecerse para arreglar cualquier cosa en la casa. Sin cobro. Es lo mínimo que puedo hacer. Me di cuenta de algo hermoso. Durante 5 años yo había construido una red sin saberlo.
Una red de personas que me habían visto llegar del mercado a las 5 de la mañana, que me habían visto empujar la silla de ruedas por las calles, que me habían visto llorando después de las sesiones de quimioterapia. Ellos me habían visto y ahora me cuidaban. Una tarde me senté en el patio con una taza de café. Miré los geranios que había plantado años atrás. Estaban llenos de flores rojas. Pensé en Ricardo, en cómo me había protegido incluso después de muerto. Saqué el anillo que él me había dejado. Me lo puse. Me quedaba grande. Lo había usado él, no yo, pero lo usaría como recordatorio, como promesa de que nunca más dejaría que nadie me hiciera sentir menos de lo que valgo. El lunes fui al banco. La cuenta tenía 143,000 pesos, más dinero del que había tenido en toda mi vida. El gerente fue paciente. Me explicó sobre cuentas de ahorro, plazos fijos, cómo proteger ese dinero. Armamos un plan. 30,000 en cuenta corriente, 80,000 en plazo fijo y 33,000 en cuenta de ahorro con intereses mensuales. Salí del banco sintiéndome adulta por primera vez en décadas, con una tarjeta a mi nombre, con un plan, con futuro. Esa semana fui a revisión médica, algo que había postergado durante 5 años. El doctor Morales me examinó. Presión alta, colesterol alto, deficiencia de vitamina D, principios de osteoporosis, nada grave, todo manejable. Me dio medicinas, una dieta, y me dijo que caminara 30 minutos diarios. Empecé a caminar cada mañana. Al principio me dolían las rodillas, me faltaba el aire, pero persistí. Al mes podía caminar sin dolor. Conocí a otras mujeres que también caminaban temprano. Marta, Rosa, Lucía. Nos hicimos amigas, caminábamos juntas, hablábamos de nuestras vidas, de nuestros dolores, de nuestros triunfos pequeños. Ellas me convencieron de unirme al grupo de tejido de la parroquia. Todos los miércoles, 12 mujeres nos reuníamos a tejer mantas para el hospital. Mis dedos estaban torpes al principio, pero la memoria muscular volvió, punto tras punto. Una tarde, el padre Julio se acercó. «Patricia, me alegro de que la justicia haya prevalecido». Se sentó junto a mí. «¿Cómo está tu corazón?». Pensé antes de responder. «Está sanando, padre». Lentamente, pero está sanando. Mientras tanto, las noticias sobre Daniela y Gabriela llegaban indirectamente. Doña Mercedes me contó que habían visto a Daniela llorando en el baño de su trabajo, que había pedido un préstamo y se lo negaron, que su esposo estaba furioso por haber perdido la herencia. Del señor Vega supe que Gabriela había ido a la ferretería preguntando si compraban herramientas usadas. Traía cosas de Ricardo que había escondido. El señor Vega le ofreció muy poco. Ella aceptó. Necesitaba el dinero. No sentí alegría ante su caída, pero tampoco pena. Sentí indiferencia. Y eso era liberador. Ellas ya no tenían poder sobre mis emociones. Ya no ocupaban espacio en mi mente. Una tarde de marzo, 2 meses después de la audiencia, gasté dinero en mí misma. Fui a una peluquería bonita. La estilista me cortó el cabello hasta los hombros. Me puso reflejos caoba. Me maquilló suavemente. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba. Se veía viva, se veía más joven, se veía libre. Pagué 200 pesos. Antes me hubieran parecido un desperdicio. Ese día sentí que era la mejor inversión. Salí y caminé por el centro. Compré un vestido verde esmeralda, zapatos nuevos, una cartera, un pañuelo de seda. Gasté 1,300 pesos y no sentí culpa. Sentí alegría. Esa noche cociné algo especial, solo para mí. Pescado al horno con papas y hierbas. Puse la mesa con mantel limpio. Usé la vajilla de porcelana que Daniela había devuelto. Encendí una vela. Me serví una copa de vino blanco. Me senté sola en esa mesa, en mi casa, y comí despacio, saboreando cada bocado. No había prisa, solo yo, mi comida y el sonido de la lluvia comenzando a caer. A mitad de la cena, alcé mi copa hacia la silla vacía. Por ti, Ricardo. Gracias por cuidarme incluso cuando ya no estabas. Gracias por verme cuando nadie más me veía. Después de lavar los platos, me senté en el sillón.
Saqué el sobre manila. Adentro había documentos que no había revisado con calma. Había un registro detallado que Ricardo había mantenido. Fechas. Cada visita de sus hijas. Cada llamada. Cada vez que les había pedido ayuda. Cada vez que habían dicho que no. Lo había documentado todo durante 5 años. También había copias de transferencias bancarias. Dinero que yo había puesto para medicinas. Recibos de las empanadas que vendíamos. Facturas médicas con mi firma. Ricardo había construido un caso de amor demostrado con evidencia, no con palabras, con acciones documentadas, con sacrificios registrados. Lloré leyendo esos papeles, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ser vista, de ser valorada. Ricardo me había visto, cada día, cada sacrificio. Los siguientes meses fueron una reconstrucción lenta pero firme. Pinté la casa de amarillo más brillante. Compré cortinas nuevas, plantas para el patio, arreglé el techo, cambié el colchón por uno nuevo sin recuerdos de enfermedad. Mis hijos llamaron cuando se enteraron. Roberto me felicitó. Mamá, me alegro de que te hayas defendido. Andrés me ofreció dinero. Le dije que no necesitaba, que por primera vez en décadas estaba bien económicamente. Prometieron visitarme en Navidad. Una tarde de mayo, 6 meses después del funeral, estaba podando los geranios cuando escuché un auto. Levanté la vista. Era Gabriela. Venía sola. Se quedó parada en la vereda antes de abrir la reja. Llevaba ropa simple, jeans, blusa blanca, nada de los vestidos caros de antes. Llegó hasta donde yo estaba. Tenía los ojos rojos. Patricia, dijo con voz quebrada. ¿Podemos hablar? Dejé las tijeras de podar. Habla. Se sentó sin que la invitara. Vengo a pedirte perdón. Por todo. Por cómo te tratamos. Por no valorar lo que hiciste por mi padre. Hizo una pausa. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirlo. La miré en silencio. Busqué señales de manipulación. Solo vi cansancio. Solo vi arrepentimiento genuino. ¿Qué pasó, Gabriela? Suspiró profundo. Perdí mi trabajo. Mi esposo me dejó. Estoy en un departamento pequeño que apenas puedo pagar. Y encontré cartas que mi padre me escribió cuando era niña, llenas de amor, y me di cuenta de que lo abandoné, que cuando más me necesitaba, no estuve. Lágrimas cayeron sobre la mesa. Y tú sí estuviste. Y nosotras te tratamos como basura, cuando en realidad eras lo mejor que le había pasado a mi padre en años. Dejé que llorara. Finalmente habló de nuevo. No vengo a pedirte dinero, solo vine a decir que lo siento, y que ojalá algún día puedas perdonarme. La miré a los ojos. Gabriela, tu padre me amó, me cuidó incluso después de muerto. Eso es un regalo que voy a valorar el resto de mi vida, pero no puedo decirte que está todo bien, porque no lo está. Ustedes me hicieron mucho daño. Ella asintió, se puso de pie. Lo entiendo. Gracias por escucharme. Se dio la vuelta. Algo dentro de mí se movió. Gabriela se detuvo. El perdón no llega en un día, pero quizás con tiempo, quizás podamos tener paz. Me miró con ojos esperanzados. Asentí una vez. Ella se fue. Y sentí que un ciclo se cerraba, no con reconciliación dramática, sino con la posibilidad tranquila de que algún día el veneno pudiera convertirse en indiferencia, y la indiferencia en paz. Esa noche cociné de nuevo. Pescado al horno, copa de vino, vela encendida. Me senté a la mesa, sola pero no sola, acompañada por la memoria de un hombre que me amó bien, acompañada por la certeza de que había sobrevivido, de que había ganado, no con gritos ni venganzas, sino con dignidad silenciosa y justicia merecida. Alcé mi copa hacia el cielo y sonreí. Han pasado 2 años desde aquella audiencia, 2 años desde que el juez Romero cambió mi vida. Hoy es un sábado de otoño. El sol entra por la ventana iluminando la mesa donde desayuno tranquila. Pan tostado con mermelada de durazno, café negro y frutas. Desayuno despacio, sin prisa, sin el peso invisible que cargué durante tantos años. Tengo 63 años ahora.
Mi cabello tiene más canas, pero lo llevo bien cuidado. Voy a la peluquería cada mes. Me hago las uñas cada 2 semanas, porque aprendí que cuidarme no es un lujo, es un acto de respeto propio. Es decirle al mundo que valgo. La casa ya no huele a enfermedad. Huele a flores frescas que compro en el mercado. Huele a la comida que cocino. Huele a vida. Las paredes amarillas brillan con pintura nueva. Los geranios crecieron tanto que tuve que podarlos 3 veces este año. Mis mañanas son mías. Camino con Marta, Rosa y Lucía a las 6. Ya no me duelen las rodillas. Ahora camino 8 cuadras, 5 vueltas a la plaza. Luego tomamos té en la casa de una de nosotras. Patricia, cada vez que vengo aquí, me sorprende lo diferente que se ve todo, me dijo Rosa. Se siente como si la casa hubiera despertado. Sonreí. Es que despertó. Durante años fue un hospital. Ahora es un hogar. Los miércoles sigo yendo al grupo de tejido. Llevamos más de 80 mantas donadas. El mes pasado empezamos a tejer muñecos de lana para los niños del orfanato. El dinero que Ricardo me dejó lo administré bien. Los 80,000 pesos crecieron con los intereses. Ahora tengo 94,000 invertidos. Para emergencias, para nunca más depender de nadie. Con los 30,000 de la cuenta corriente hice reparaciones. Arreglé el techo, cambié tuberías, pinté, compré muebles nuevos, un sofá cómodo, una cama con colchón ortopédico, una mesa de madera maciza que durará otros 50 años. Los intereses mensuales junto con mi pensión me dan 2,000 pesos mensuales. No es mucho, pero es suficiente. Es mío y nadie puede quitármelo. Mis hijos vinieron en Navidad como prometieron. Roberto con su esposa y mis nietos. Andrés con su novia. Cocinamos, reímos, decoramos con luces. Fue la primera Navidad en años donde sentí felicidad real en mi pecho. Roberto me llevó aparte una noche. Mamá, te ves diferente, te ves fuerte. Le dije que me sentía fuerte, que había aprendido que decir no me hace mala persona. Me abrazó fuerte. Gabriela volvió a visitarme 3 veces en estos 2 años. La primera vez, 6 meses después de aquella conversación. Traía rosas amarillas. Nos sentamos en la sala. Hablamos de cosas superficiales al principio. Lentamente la conversación se volvió más profunda. Me contó que estaba en terapia, que había descubierto que sus decisiones venían del enojo mal procesado por la muerte de su madre. Cuando llegaste tú, me dijo, te vi como un reemplazo barato de mi mamá. No te di oportunidad. Y ahora sé que perdí años de conocer a una mujer buena por mi orgullo. Le dije que apreciaba su honestidad, que quizás, con tiempo, podríamos construir algo, no una relación de madre e hija, pero quizás una amistad frágil, un respeto mutuo. Su segunda visita fue en mi cumpleaños número 62. Llegó con un pastel de chocolate, mi favorito. Su tercera visita fue hace un mes con una caja de fotos de Ricardo. Pensé que quisieras tener algunas. Saqué una foto donde él estaba frente al mostrador de la ferretería, sonriendo ampliamente. Me quedo con esta. Elegí 3. Suficiente para recordar que él tuvo una vida antes de mí. Que esa vida fue importante, pero que yo también lo fui. Daniela no ha vuelto. Se mudó a otra ciudad. Todavía me culpa de todo. Gabriela me cuenta esto con vergüenza. Le digo que está bien, que no todos sanan. Daniela eligió su camino. Yo elegí el mío. Esta mañana, después de que mis amigas se fueron, me senté en el patio. Miré los geranios, las flores rojas brillantes bajo el sol. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. Perdí 5 años cuidando a un hombre enfermo. Perdí mi anillo de oro. Perdí noches de sueño. Pero gané algo invaluable. Gané la certeza de que soy una mujer de palabra, que cuando amo, amo completo. Gané dignidad. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que el silencio puede ser más poderoso que los gritos, que la paciencia estratégica gana batallas que la rabia impulsiva pierde. Aprendí que a los 63 años la vida no se termina, se transforma.
Puedo comenzar de nuevo. Puedo elegir cómo gasto mi tiempo. Puedo ser egoísta con mi paz. Y no sentir culpa. Durante años sentí culpa. Culpa de madre, de esposa, por existir. Pero esa culpa venía de lo que me habían enseñado, que las mujeres debemos servir, sacrificar, desaparecer. Ya no creo eso. Ahora sé que merezco existir plenamente. Fui a la habitación. Abrí el cajón y saqué el sobre Manila. Los papeles de Ricardo, el registro de amor en fechas y números. Lo leí otra vez, lentamente. Luego lo guardé de vuelta. Ese sobre es mi tesoro. Pero ya no necesito leerlo cada día, porque llevo esa certeza dentro de mí. Preparé almuerzo, sopa de verduras, arroz blanco, pollo al horno. Cociné más de lo necesario porque a las 4 viene doña Mercedes y le gusta llevarse comida para la cena. Le doy con gusto, porque tengo para dar. Mientras la sopa se cocinaba, me senté con mi diario. Empecé a escribir hace un año. Hoy escribí. Aprendí que la venganza no siempre es dramática. A veces es simplemente vivir bien, es ser feliz. Daniela y Gabriela me quitaron muchas cosas, pero no me quitaron mi dignidad, mi capacidad de seguir adelante. Cerré el diario. Miré por la ventana. Una vecina pasaba con su nieta. El panadero pitaba su bocina. Un perro ladraba a lo lejos. Sonidos cotidianos, de vida normal, de vida hermosa. Y me di cuenta de algo profundo. Pasé tantos años esperando que la vida fuera extraordinaria. Pero la vida real es este sábado tranquilo. Es el café de la mañana. Es la caminata con amigas. Es poder pagar mis cuentas. Es dormir sin angustia. Eso es todo. Y es más que suficiente. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificado, si alguna vez te sentiste pisoteado por tu familia, quiero que sepas algo. Vales. Tu dignidad no la define cuánto dinero tienes, la define cómo te tratas a ti mismo. Los límites que pones, el respeto que exiges. No es tarde para cambiar tu historia, no importa tu edad. Mientras respires, puedes elegir, puedes decir basta, puedes buscar justicia. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. No te conformes con migajas. No aceptes ser tratado como menos. Los hijos adultos tienen responsabilidades, y si no las cumplen, no es tu fracaso, es el de ellos. Busca ayuda legal si la necesitas. Documenta todo, guarda evidencia. Y no tengas miedo de pelear, de poner límites, pero también aprende a soltar, a perdonar no por ellos sino por ti, porque cargar odio envejece. Yo elegí soltar, no olvido, pero ya no cargo el peso. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Con esa amiga maltratada por sus hijos, con ese vecino que perdió su casa. Que sepan que no están solos, que hay justicia, que hay vida después del abuso. Y si tienes tu propia historia, cuéntala, porque nuestras historias tienen poder. Tienen el poder de sanar, de inspirar. Tu historia importa, tu voz importa. Hoy, 2 años después de aquella audiencia, me siento en mi patio con una taza de café. El sol calienta mi cara. Mi casa está en paz. Mi corazón está en paz. Y por primera vez en décadas, puedo decir con completa honestidad que soy feliz. No una felicidad de fuegos artificiales, una felicidad tranquila, profunda, real. La felicidad de quien sobrevivió la tormenta y ahora disfruta el sol. Esta es mi historia. La historia de Patricia Solís, 63 años, viuda, sobreviviente, mujer digna, mujer libre, mujer que aprendió que el amor propio no es vanidad, es justicia. Y la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega a quien tiene paciencia para esperarla y coraje para reclamarla.